Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy. Me presento, yo soy Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes, somos las organizadoras y moderadoras del webinar de hoy, que tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. El seminario lo imparte José Manuel Martínez Vicente, a quien podéis ver en el vídeo. Él es doctor en psicología, profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Almería. Es editor principal del Electronic Journal of Research in Educational Psychology y una de sus principales líneas de investigación se centra en la psicología y el asesoramiento vocacional, habiendo publicado libros, capítulos de libros, artículos, y entre sus publicaciones se encuentra el Explora, que es la herramienta de la que nos hablará en esta sesión y que podréis conocer en profundidad. Damos paso, José Manuel, no sin antes recordaros que tenemos un hashtag activo en Twitter, que también la seguimos teniendo en plena ebullición, por si queréis comentar lo que queráis sobre esta sesión, que es hashtag webinartea. Así que, a ver, José Manuel, te escuchamos, ya te he dado voz, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Eva, por tu presentación. Hombre, en primer lugar quiero agradecer a TEA el que haya contado conmigo, pues precisamente para realizar este webinar, pues es relacionado con la importancia de la orientación profesional y concretamente pues con un instrumento que se puede utilizar de cara a la evaluación y la intervención en este tipo de orientación y asesoramiento, como es el Explora. El planteamiento que yo tengo en relación con esta sesión, me he marcado, digamos, como 3 grandes objetivos, los tienen en pantalla. Todos están asociados más pues con un componente más de tipo teórico de cara a contextualizar a nivel teórico lo que es el objeto de estudio y de intervención en el propio asesoramiento y orientación vocacional, y otro más asociado obviamente a lo que es la propia herramienta de la que voy a hablar con posterioridad. Así que son 3 los objetivos. Una parte sería caracterizar el objeto de estudio e intervención en la orientación y en el asesoramiento vocacional. Si me interesa que identifiquemos cuáles son los factores también que pueden influir en la toma de decisiones vocacionales. Por otra parte, sí es cierto que también quiero hacer una reflexión precisamente sobre la necesidad de la orientación y el asesoramiento en nuestro sistema educativo. Sé que posiblemente haya otras personas que no son de España, que son de fuera, pero que yo creo que en cualquier caso se puede extrapolar esa necesidad a otro ámbito y contexto. Y ya por último sería conocer precisamente esos aspectos que caracterizan al Explora, pues de cara tanto hacia aplicación como interpretación, de cara a la orientación y asesoramiento vocacional y profesional. Desde esa perspectiva, pues la sesión tiene una serie de contenidos. En primer lugar, me voy a centrar en hablar sobre el objeto de estudio y la intervención en la orientación vocacional y profesional. También quiero hacer referencia, obviamente, a identificar cuáles son los factores que nos dice la investigación que influyen en la propia toma de decisiones, en lo que es la elección vocacional, para pasar a justificar esa necesidad que tenemos de orientar y asesorar a nuestros jóvenes en este terreno. De ahí doy un salto a un ámbito teórico, porque siempre realmente cuando uno maneja, digamos, herramientas de evaluación e intervención, todas esas herramientas siempre tienen un modelo teórico que está detrás. Y desde esa perspectiva, yo voy a ser muy insistente en la primera parte que ocupa esta sesión del webinar, en centrarnos en cuáles son los modelos teóricos, de alguna manera, que son los que están detrás, digamos, de lo que es esta herramienta. De ahí que hay un apartado que hable del enfoque de asesoramiento, y ya por último, pues nos dedicaremos a precisamente pues, hablar del Explora. En ese sentido, hablaremos pues, de qué evalúa, de cómo lo evalúa y de qué manera, bueno, podemos nosotros interpretar la información que nos aporta. Ahí tendrían ustedes resumidos cuáles son los contenidos de esta sesión. Bien, yo me gustaría empezar con esta pregunta. Simplemente quiero que se la hagan ustedes. Es decir, quiero que se la hagan ustedes. ¿Qué quiere ser de mayor? Seguramente esa pregunta se la harían cuando eran niños. Y pensar qué es lo que ustedes respondieron en su momento y cuál es la situación en la que ustedes están ahora. Si no les importa, le voy a ceder, bueno, para que me pasen un vídeo que tengo mucho interés en que vean y después lo comentamos. Venga, vamos a ver si puedo lanzarlo. Venga.
Vamos a ver si las tecnologías nos dejan. Te voy a hacer una pregunta, es algo que nos interesa muchísimo saber de ti. ¿Qué quieres ser de mayor? Policía. Policía guardia. De mayor quiero ser profe. No lo sé, estoy dudando todavía. Policía. Pianista, científica, geóloga y cantante. Jugar al fútbol. Futbolista. Bueno, bombero. Ladrillos. Bibliotecaria. A mí me gusta hacer una casa con ladrillos. Profe de gimnasia. Profe de gimnasia. Profesional de gimnasia rítmica, actriz, profesora o estilista. Yo cuando sea mayor quiero ser mayor. Quiero ser pastelera. Quiero ser biomédica. Inventor. ¿Y si fueras una chica? ¿Y si fueras un chico? Astronauta. Pues policía. Médico. Médico. Peluquería de perros. Actor. Bailes. Futbolista. Baterista. No lo sé. A los chicos les gusta más la luna y todo eso. Y a las chicas les gusta más estudiar. No, porque se puede dar un golpe. No son iguales. Porque a los chicos les gusta una cosa y a las chicas otra. Hay muchos chicos de policía, no tantas chicas. Y no sabe poner ladrillos y no sabe trabajar. Científico, geólogo y cantante y pianista. Porque todos podemos hacer lo que queremos. Sí, Sí, ahora tendrás que compartir otra vez la ya, vale. presentación. De acuerdo, yo creo que sí. Perfecto. ¿Lo tienen ya? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Vale, muchas gracias por vuestra ayuda técnica, que siempre es de agradecer. Bien, eh, en otras circunstancias, este vídeo da mucho de sí para poder tener una interacción y poder comentarlo pues, unos con otros, ¿no? Yo simplemente quería comentarles algunos aspectos, es decir, bueno, estamos viendo unos niños que están pues diciendo lo que realmente, bueno, les gusta o les interesa. Es decir, desde que somos pequeños ya nos empiezan a gustar determinados tipos de profesiones. Y obviamente lo que nos gusta muchas veces están asociados con la imaginación, con la fantasía, con las propias experiencias que tenemos próximas, cercanas. Obviamente los niños no tienen un conocimiento exhaustivo de lo que es la profesión y de lo que implica ser un determinado tipo de profesional. Algunos incluso de ellos nos hablaban de 4, 5, hasta 6 profesiones. Lo que sí es cierto, que desde que somos niños ya empezamos a elaborar la carta cognitiva de las profesiones. Esa carta cognitiva, de la que hablaba Gofferson en su momento, se establece en base, en cualquier caso, a lo que nosotros denominamos son los estereotipos, ya sea, por ejemplo, estereotipos de género o incluso estereotipos de estatus, poder o prestigio. Que es lo que, bueno, al fin y al cabo el vídeo, que es un vídeo muy interesante porque, bueno, da cabida a reflexionar un poco cómo, digamos, cualquiera de nosotros podemos hacer cualquier tipo de profesión con independencia del género. Bien, dicho esto, sí quería hacer referencia a esa pregunta que aquí aparece, que seguramente que sí, que todo el mundo tenemos una respuesta para ella, ¿no? Es decir, ¿qué es la vocación? Realmente la voy a responder yo porque no tenemos elementos de interacción. Eh, Podríamos tomar la vocación, es decir, como desde una perspectiva como un sustantivo. Desde esa perspectiva
cuando hablamos de vocación seguramente entenderemos que puede ser una inclinación o una tendencia, como yo señalo ahí en la propia diapositiva que están viendo, por unas actividades sobre otras. Es decir, tener un claro interés manifiesto por un determinado tipo de actividades. O, en cualquier caso, también podría implicar lo que es una realización personal en el momento que desarrollamos un tipo de actividad para el que nos sentimos preparados y que de alguna manera nosotros contamos o pensamos que contamos con la capacidad o la actitud suficiente para poder desarrollarla. Y, por otra parte, también podemos asociar a la vocación como una dedicación voluntaria. Yo he señalado aficiones placenteras, pero que obviamente había referencia a aficiones placenteras, pero laborales. Todas esas perspectivas de las que está hablando podríamos considerarlas como, digamos, desde la perspectiva de vocación como sustantivo. Y como adjetivo podríamos entenderla perfectamente como un compromiso y una dedicación superior a la habitual. Es cuando nosotros decimos, por ejemplo, bueno, es que, y más en estas circunstancias, es que este médico, es que esta enfermera o este enfermero o esta médica es vocacional. Es decir, estamos señalando que esta persona realmente está cumpliendo con su obligación por encima hasta de sus propias posibilidades y disfruta mediante, obviamente, cuando desarrolla este tipo de profesión. Bien, hasta ahí todo bien. El problema que tenemos, digamos, los investigadores, es que realmente la vocación como tal, entendida de la forma que lo estamos hablando, no forma parte, digamos, del estudio científico, y por eso acudimos a un referente, porque yo hablo desde la psicología y ya me introduzco en lo que es el objeto de estudio y de intervención en la orientación vocacional profesional. Nosotros preferimos hablar de conducta vocacional, ¿de acuerdo? No hablamos de vocación, sino que lo que pretendemos es, de alguna manera, evaluar y actuar y intervenir sobre la conducta vocacional, que es algo que es objetivo, que es medible, que es cuantificable. Obviamente, desde la disciplina nuestra, que es la psicología, que al fin y al cabo lo que estudiamos es la conducta y el comportamiento humano. Desde esta perspectiva, nosotros podemos definir la conducta vocacional pues, como el conjunto de procesos psicológicos que una persona va a poner en marcha en el momento que incluso se está formando o está intentando integrarse en lo que es el mercado laboral. Esto sí es cierto que nosotros sí podemos estudiarlo, porque podemos objetivarlo. Siguiendo en esta dinámica, es cierto que cuando hablamos de conducta vocacional, sabemos que es fruto de la interacción de factores externos contextuales, que podemos denominar sociogénesis, y también factores internos. Es decir, realmente la conducta vocacional se elabora a raíz de la intersección de ambos tipos de factores. Aquí, como ustedes pueden apreciar en ese gráfico que aparece en ese diagrama, hay pues, una serie de variables que obviamente influyen en la conducta vocacional, pasando por el entorno familiar, pasando por lo que son los biadatos formativos, que es la experiencia formativa que el sujeto en cuestión del tiempo va, digamos, adquiriendo, los intereses, las actitudes, aspectos cognitivos, madurez, etcétera, etcétera. Dicho esto, sí es cierto que la investigación ha podido determinar como 3 grandes factores de influencia. Los tienen ustedes aquí. El primero que aparece hace referencia a la sociogénesis y ahí estarían todo lo que son los condicionantes familiares, es decir, el papel que tiene el padre, el papel que tiene la madre, el papel que tiene el estatus socioeconómico, etcétera, etcétera. Por otra parte, estarían lo que son los estereotipos, que son bastante potentes, tengo que decir que son bastante potentes, centrados en la parte de lo que es el prestigio y el poder, incluso el considerar una profesión propia en base a si es masculina o femenina, etcétera, etcétera, etcétera. Los propios condicionantes académicos también forman parte de esa sociogénesis, por ejemplo, bueno, por la dificultad de los estudios, el que tengo que estudiar más o menos lejos de mi casa, los horarios que tengo, la dedicación que tengo que echarles, etcétera, etcétera. Eso formaría parte de lo que es la sociogénesis. Por parte de la psicogénesis hablaríamos de lo que es la madurez vocacional. Aquí estarían o formarían parte de ella, pues, obviamente, la claridad de los intereses vocacionales, el propio autoconocimiento del sujeto, la persistencia, el compromiso, etcétera, etcétera. Y se incluye también dentro de este, digamos, gran factor el asesoramiento vocacional, que es el que forma parte, bueno, pues de conocer una persona que ha sido relevante para ti y te ha ayudado para tomar una lección, con algún profesor, por ejemplo, o bueno, en el ámbito educativo, pues están los orientadores que también realizan esta función, entre otras cosas. Y sí es cierto que surge
otro factor bastante importante que no tiene menor relevancia y menor importancia que el resto, que es la oportunidad. Aquí distinguiríamos entre lo que es la preparación para la oportunidad, es decir, es aquella persona que, bueno, aunque en este momento pues no tenga que tomar decisiones, pero sí se está preparando para tomarlas. Y en un momento determinado, cuando surge la oportunidad, aprovecha esa oportunidad. Y por otra parte está la oportunidad de formación, que muchas veces depende del propio contexto y del empleo que haga el sujeto de ese contexto. Aquí le voy a ofrecer unos datos que yo creo que son clarividentes en relación cómo los factores influyen en la elección vocacional de estudiantes, digamos, universitarios. Esto es un estudio que se hizo en el año 2006, yo creo que es interesante. Se hizo sobre una muestra de 2.170 estudiantes y, como pueden apreciar, los factores que más destacan ellos a nivel de influencia siempre tienen relación con la madurez y el conocimiento personal y también con el estatus y el prestigio que tengan las profesiones a las que se van a dedicar. Y esa flechita que aparece en rojo, fíjense cómo el asesoramiento aparece como uno de los factores que menos influencia tiene. Esto es una cuestión que nos debe de llevar también un poquito a pensar qué es lo que está pasando, que obviamente el asesoramiento no ejerce su influencia en lo que es el tema de la elección vocacional, o por lo menos la suficiente influencia. A partir de aquí, les voy a ofrecer también unos datos que yo creo que también son interesantes. En este caso es un estudio que hace la Fundación BBVA, es reciente, del año 2019, y fíjense, los datos son, la verdad, que yo diría que un poco alarmantes. Es decir, hay un 33,3% de abandono del grado, de los estudios, de los cuales, bueno, sabemos que abandonan el sistema educativo casi, bueno, aproximadamente un 22%, y otros cambian de grado. Profundizando también en estas cifras, observamos cómo que son, obviamente, las titulaciones quizás con más complejidad, las que más tasa de abandono tienen. Por ejemplo, nos vamos a situar siempre en estas columnas, ¿vale? De color azul oscuro o verde oscuro, no sé cómo lo verán ustedes, porque los ordenadores en las pantallas siempre se modifica el color. Y en cualquier caso aparece la ingeniería también como quizás las que tienen más tasas de abandono, conjuntamente con arte y humanidades. No son tan complejas, pero también tienen tasas de abandono. Y curiosamente las que menos tasas de abandono son las de ciencias de la salud, como ustedes pueden apreciar aquí, y las de ciencias sociales y jurídicas. Bueno, a partir de ahí yo me gustaría responder esta pregunta, es decir, ¿por qué abandonan los estudiantes universitarios su estudio? Y fíjense que realmente lo que estoy intentando de alguna manera justificar la necesidad de orientación y asesoramiento, ¿no? Bien, dicho esto, ahí yo he puesto lo que aparece ahí, digamos, son la respuesta a esta pregunta. Digamos que hay 3 enunciados que están asociados más al componente académico y a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como, bueno, el poseer una formación deficiente, es verdad. Nos quejamos muchas veces los profesores universitarios de que los estudiantes que no están llegando a la universidad pues no cuentan con una formación, digamos, suficiente en muchos casos, ¿no? Por otra parte, también los estudiantes que tienen un bajo rendimiento, porque bueno, bien por problemas de capacidad o de esfuerzo, de motivación, que yo muchas veces más que de capacidad me gusta asociar, digamos, este hecho más al planteamiento de no utilizar las estrategias apropiadas para el estudio o por una falta de motivación, o también la responsabilidad que podemos tener los propios docentes universitarios, que no somos capaces de mantener a nuestros alumnos, digamos, con esa motivación y esa dedicación y esfuerzo para el aprendizaje. Y sabemos que hay una gran parte también, obviamente, que abandona los estudios por esto, porque no hay una adecuada orientación a la hora de elegir la carrera. Bien, dicho esto, me gustaría también dar justificación a esta pregunta, es decir, ¿por qué es necesaria la orientación? Aunque ya con lo que estoy diciendo, de alguna manera ya vemos la justificación de por qué, obviamente, el asesoramiento y la orientación es necesaria, ¿no? En cualquier caso, quizá la primera de las justificaciones que podíamos achacar a esta necesidad es precisamente que el sistema ya nos obliga continuamente a tomar decisiones. Y fíjense, se toman decisiones a edades que, según nos dice la investigación y los estudios, todavía no están consolidados, digamos, y estabilizados lo que son los intereses vocacionales y profesionales.
Es decir, se están tomando decisiones con 13, 14 años cuando realmente sabemos que hasta los 16 o 17 no se consolida o se comienzan a estabilizar los intereses profesionales. De ahí que pongo por elección de asignatura, elección de bachillerato, formación profesional. Tengo también que elegir modalidad de bachillerato, qué tipo de estudio universitario. Por lo tanto, el sistema nos está obligando continuamente a tomar decisiones. Por otra parte, también sabemos que esa toma de decisiones pues puede acarrear situaciones problemáticas. Situaciones problemáticas a nivel de ansiedad, a nivel de conflicto. ¿Cuándo ocurre eso? Pues mire usted, pues cuando el adolescente tiene muchas dudas, no tiene claro lo que quiere hacer, que suele ser muy usual, no se encuentra preparado, no tiene clara la dirección que quiere tomar, o incluso pues, puede haber un enfrentamiento, yo lo he puesto de una manera muy finamente ahí, entre lo que los padres piensan, así lo digo, y lo que el adolescente también piensa, ¿vale? Por otra parte, hay que pensar realmente que si realizamos la orientación y el asesoramiento, vamos a ayudar a tomar decisiones y esas decisiones seguramente van a estar más fundamentadas, van a ser más adecuadas y más realistas, en tanto en cuanto va a haber un especialista que va a hacer esa orientación. Por lo tanto, va a ayudar a la toma de decisiones. Y, por otra parte, realmente cuando nosotros estamos trabajando todo lo que es la toma de decisiones, seguramente lo vamos a hacer desde un prisma de incrementar el conocimiento personal y contextual, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo lo que estamos preparando a nuestros jóvenes para la vida. Con lo cual yo creo que, bueno, con la respuesta que yo ofrezco, de alguna manera comprobamos la necesidad de la orientación y el asesoramiento en nuestro sistema educativo. Sí es cierto que, si se dan cuenta, yo estoy continuamente haciendo referencia a orientación y asesoramiento. Una cuestión que también quería clarificar en relación con estos dos términos. Son términos que se utilizan de manera sinónima, pero realmente son diferentes. La orientación, en cualquier caso, viene de lo que es la orientación educativa y podríamos entenderla como el conjunto de acciones que nosotros hacemos dentro del sistema educativo, obviamente, pues de alguna manera para mejorar el desarrollo tanto personal, social, emocional de nuestros alumnos, entre los que se encuentran obviamente el propio desarrollo vocacional. Mientras que el asesoramiento debemos de entenderlo pues como una ayuda técnica altamente especializada hecha precisamente por personal especializado. Cierto es que el asesoramiento está dentro de la orientación, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esa aclaración, pasamos a otro tipo de cuestión que no es menor, es decir, realmente en nuestro caso, en nuestros centros educativos, sabemos que los centros educativos tienen que hacer un plan de orientación académica y profesional. Y bueno, yo lo que he querido situar un poco con esta diapositiva es el papel, obviamente, que la propia comunidad educativa pues tiene en relación con este plan de orientación académica y profesional. El papel que tienen los departamentos didácticos, el departamento de lengua, el departamento de química, de matemáticas, los propios tutores, que obviamente podemos decir que en muchos casos no están preparados para estas labores y que necesitan formación, la propia familia, los órganos de gobierno y coordinación docente, los propios agentes sociales y obviamente el máximo responsable, que lo he dejado para el último, que es el departamento de orientación. Bien, dicho esto, sí me gustaría ahora contextualizar lo que es el enfoque teórico, porque cualquier profesional que se precie, su intervención tiene que estar fundamentada en modelos teóricos. Eso lo tenemos muy claro desde la academia. Sí es cierto que también podemos utilizar nuestra intuición, ver lo que funciona bien, con lo que funciona bien con una persona quizás no funcione bien con otra, y nuestra propia experiencia profesional nos dice lo que tenemos que hacer. Eso es obvio, pero realmente tenemos que tener modelos teóricos en los que sustentar nuestras intervenciones, nuestras evaluaciones, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista yo me voy a centrar en tres enfoques que creo que son, bueno, los que nos dan una gran aportación en nuestro caso, que es el enfoque evolutivo, el enfoque cognitivo-conductual y el enfoque de rasgos, que se voy a hacer especial mención, sobre todo porque el explora se fundamenta en ese enfoque.
Dicho de otra manera ya y centrándonos un poquito en cada uno de los enfoques, no me voy a extender mucho, pero porque quizás quiero dedicar más tiempo a la herramienta, pero sí quería contextualizarlo. El enfoque evolutivo, como su palabra dice, se sitúa, digamos, en lo que es el estudio de lo que es el desarrollo vocacional. Obviamente sabemos que el desarrollo vocacional es fruto mayormente de experiencias de aprendizaje, teniendo una parte de responsabilidad, el nivel madurativo del sujeto y también el papel que tiene el contexto. Los principios en los que se fundamenta son claros. Sabemos que ese desarrollo vocacional pues tiene diferentes ritmos, es decir, hay personas que van más avanzadas y otras menos. Sabemos también que es relativamente ordenado, es decir, que hay unas etapas que hay que pasar por ellas antes de llegar a otras, y también se hace de forma gradual, es decir, necesitamos nuestro tiempo para ir avanzando en cada una de las etapas. A partir de aquí voy a hacer referencia a una de las teorías de desarrollo vocacional, donde bien él establece que todos atravesamos, digamos, por este tipo de etapas. Hay una etapa de crecimiento, que la sitúa entre los 4, 13, 14 años, realmente una etapa donde el niño efectivamente lo que hace es crecer personalmente. Sus elecciones están fundamentadas sobre todo en lo que conocen más próximo, en los intereses, capacidades, pero tienen sus limitaciones, obviamente. Damos el salto a la etapa de exploración, quizás esta es la que más interesa y ahora de referencia, que va de los 15 a los 24 años aproximadamente. Él la subdivide en otras de tanteo, transición, ensayo, ahora la comentaré con más detenimiento, porque realmente es en esta etapa donde se cristalizan, obviamente, y se estabilizan, digamos, la elección vocacional y los intereses vocacionales, ¿de acuerdo? Hay una etapa de establecimiento que la sitúa entre los 25 y 44 años, realmente es cuando ya se consigue el puesto de trabajo y de alguna manera se pretende progresar en él. Una etapa de mantenimiento que llega prácticamente casi a la edad de jubilación y obviamente una etapa de desaceleración, como ahí se indica, que va aproximadamente hasta los 65 años en adelante. Bien, ¿cuál es la etapa que más nos interesa a nosotros? Obviamente esta. ¿Por qué? Porque es donde el sujeto elabora su identidad vocacional y profesional. Por lo tanto, esa es la etapa que más nos preocupa y es precisamente la etapa donde nosotros tenemos a los sujetos en el sistema educativo, tanto formal, ¿de acuerdo? Como a veces no formal, pero mayormente es en esa etapa donde están ese tipo de sujetos. A partir de aquí, sí quería hacer un comentario sobre el enfoque cognitivo-conductual, el enfoque que sitúa, digamos, como objeto de intervención la conducta vocacional y desde esa perspectiva este enfoque considera que ese proceso de asesoramiento tiene que estar fundamentado en esos tres grandes aspectos que ustedes visualizan en pantalla. Por una parte, en estimular el desarrollo de la conducta vocacional. En ese sentido, este enfoque hace especial mención a trabajar los intereses, la cognición, es decir, las ideas que tenemos nosotros sobre las profesiones y la propia motivación. Por otra parte, la información vocacional, que es sumamente importante, tanto del sistema educativo como del mundo laboral. Hay que pensar una cosa, que la información, y hoy día que tenemos las nuevas tecnologías, lo que tenemos es una información enorme que tenemos que filtrar. Quizás ahora lo que hay que preparar es para filtrar esa información, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que es la toma de decisiones. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros? Pues mire usted, sobre todo en la parte de desarrollo de la conducta vocacional, porque al fin y al cabo lo que pretendemos o lo que pretende este enfoque es que el sujeto sea maduro para tomar las decisiones, y uno de los indicadores fundamentales considerados por este enfoque son los intereses. A partir de aquí entraríamos en lo que es el enfoque de rasgo, que simplemente es una teoría que se ha utilizado mucho en el mundo empresarial, en recursos humanos, en el trabajo. Aquí tienen, digamos, las características, lo he puesto y lo he resumido sencillamente, el ajuste entre lo que son las exigencias del trabajo y las propias actitudes de la persona que opta para el perfil. Es decir, vamos a ver, el mercado laboral o los empresarios, pues bien, tienen un perfil profesional por el que quieren contratar. Y entonces buscan ese perfil profesional en los trabajadores que están, obviamente, en el mercado laboral. Desde esa perspectiva, tenemos la teoría tipológica de Holland, que hablaré con más detenimiento de ella ahora, porque en esta teoría sí es cierto que se fundamenta lo que es el Explora. Dicho esto, voy a hablar de ella para darle unas breves pinceladas, no voy a profundizar, no sé si voy muy rápido, pero sí es cierto que quería contextualizar el modelo teórico de partida y en eso estoy.
Bien, los principios fundamentales yo creo que lo van a entender muy fácilmente, van a aparecer ahora en diapositiva. Lo que decía Holland en su momento es que la elección de una vocación es una expresión de la personalidad y en el momento que nosotros evaluamos intereses, estamos evaluando personalidad. Era uno de los principios fundamentales que decía Holland. Así él también apreció cómo las personas que realmente tienen una misma vocación, pues normalmente tienen características personales que son muy similares y historias de desarrollo personal también similares. Y también pudo constatar que esas personas que de alguna manera tenían los mismos tipos de intereses, realmente respondían de la misma forma a determinados tipos de situaciones y problemas. A partir de ahí, establece su último principio y él dice que es importante que exista congruencia entre las características personales y el ambiente laboral, porque al fin y al cabo será lo que será, bueno, será lo que es un determinante, obviamente, esa congruencia de lo que es la propia satisfacción y estabilidad y logro vocacional. Dichos esos principios, él llega a estos supuestos básicos y establece que, bueno, pues dadas sus investigaciones, que en nuestra cultura pues se pueden distribuir las personas según el parecido a esos 6 tipos de personalidad que ahora las voy a comentar en la próxima diapositiva. Realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. De la misma manera que podemos distribuir a las personas según ese parecido, porque él dice que de alguna manera cada uno de nosotros tenemos algo de cada uno de los tipos, lo que pasa es que algunos destacan más sobre otros. Existen también pues 6 modelos de ambientes laborales, que son equiparables obviamente a esos tipos de personalidad. Y a partir de ahí, obviamente lo que dice es que las personas, ¿qué es lo que hacemos? Realmente lo que vamos a buscar son ambientes laborales que nos permitan de alguna manera, bueno, pues ejercer habilidades, capacidades, actitudes, valores, incluso afrontar problemas relacionados obviamente con ese ambiente laboral. Entonces, porque en cualquier caso lo que buscamos es adaptarnos a ese ambiente laboral. A partir de ahí, lo que dice es que la interacción entre personalidad y ambiente va a explicar obviamente la conducta de una persona. Esto es fundamental porque todos sabemos, eminentemente, una persona que tenga eminentes características sociales, si está trabajando en un ambiente pues puramente realista, seguramente no estará, obviamente, en consonancia con ese ambiente y no tendrá satisfacción laboral y podrá llegar un momento en que tenga estrés. Bueno, a partir de ahí vienen caracterizadas, digamos, cada uno de los tipos. En resumida cuenta, digamos que las personas realistas aquí, bueno, lo equiparan a los hacedores, son los que hacen cosas, son los que manipulan, son los que utilizan herramientas, máquinas, tienen habilidades prácticas, son personas muy realistas, prácticas, etcétera, etcétera. Es decir, son quizás las profesiones más asociadas a lo que son los oficios. Después están los investigadores, que son, bueno, pues son personas que obviamente se preocupan de explicar tanto fenómenos sociales como naturales como biológicos, están interesados en incrementar el conocimiento, son verdaderamente pensadores, son intelectuales, son analíticos y tienen habilidades matemáticas y científicas. Están también, por otra parte, los artistas, que, bueno, estas personas, como la palabra dice, pues son creativos, son imaginativos, normalmente son muy originales y, bueno, utilizando diferentes tipos dentro del arte, pues como puede ser la literatura, puede ser la pintura, el teatro, la música, etcétera, etcétera. Después tenemos los sociales, que son los que, bueno, aquí son los ayudantes, realmente son las personas que tienen mucho interés precisamente en ayudar a los demás, en cuidarlos, en orientarlos, en enseñarles, etcétera, etcétera. Son personas muy empáticas, son personas que son en muchos casos altruistas, están por la cooperación, por el apoyo, etcétera, etcétera. Después tenemos también otro grupo de personas que entrarían dentro de lo que son los emprendedores, que en este caso son verdaderos líderes, son personas que gustan de persuadir, tienen ese tipo de habilidad, están muy asociadas a los componentes de negocios y de liderazgo de grupos y son muy persuasivos. Y por último tenemos los convencionales, que son los organizadores, al fin y al cabo son
digamos, es un tipo, ¿no?, donde le gustan trabajos muy organizados, muy sistemáticos, muy controlados, y normalmente desarrollan muchas actividades relacionadas con la oficina y la administración. Bien, dicho esto, sí una cuestión que aquí aparece ahí muy interesante, lo que es el modelo hexagonal de la relación de los tipos, y sí tengo que hablar de él. Observen cómo esto que está apareciendo en color verde, amarillo y rojo, pues es el modelo hexagonal de relación entre los tipos. ¿Por qué quiero decir esto? Pues muy sencillo. Los tipos no se crean de una forma aleatoria, son tipos de personalidad. Y lo que nos dice la investigación, que hay tipos que son más parecidos unos a otros. En ese sentido, el modelo que explica la relación de los tipos es un modelo hexagonal. ¿Qué quiere decir? Que los tipos que están más próximos entre sí tienen más características psicológicas comunes. Una persona realista con un investigador tiene más característica común que una persona que sea realista y artística, o una persona que sea realista y social, que sería, digamos, donde tendría menos parecido psicológico. Y un aporte muy importante de este enfoque tipológico son los supuestos secundarios, que nos permiten después, obviamente, utilizarlos para lo que es el asesoramiento y la orientación. Eso lo vamos a ver en el Explora. Está la consistencia, que hace referencia precisamente a la proximidad de los tipos en el hexágono. Está la congruencia, que hace referencia precisamente a saber si el tipo de personalidad es parecido al ambiente laboral donde va a trabajar la persona. Está la diferenciación, que hace referencia precisamente a cómo es el interés de diferenciado, es decir, dónde puntúo más, si en el tipo realista, en el artístico, social o en el emprendedor, el convencional. Y bueno, yo señalo aquí la identidad, bueno, pues como un índice que puede confluir en base a cuando tenemos una alta consistencia, una alta congruencia y una alta diferenciación, podríamos considerar que existe también una identidad bastante definida. Bueno, a partir de ahí entramos ya en el instrumento que nos ocupa, que es el Explora, un cuestionario de orientación vocacional y profesional. Aquí tienen realmente lo que quiero más o menos destacar es qué es lo que evalúa, cómo lo evalúa y, bueno, qué información aporta Explora a toda su aplicación. A partir de ahí vamos a tratar de dar respuesta a este tipo de preguntas. Bien, realmente, haciendo referencia a la primera pregunta, el objetivo que tiene Explora es uno y muy claro, es decir, no es yo no le llamaría un cuestionario de interés al uso. Realmente lo que trata de identificar Explora son las preferencias por campos profesionales que más se adaptan no solamente a los intereses, como estaba diciendo, sino también a habilidades y características personales. Es quizás lo que diferencia Explora de otras herramientas que de alguna manera solamente evalúan intereses profesionales. Realmente, ¿para qué sirve Explora? Pues yo le he puesto aquí, realmente Explora puede servir sobre todo cuando se tienen dudas a la hora de tomar decisiones, o bien que se ha tomado una decisión y realmente no estamos todavía claros si es correcta o no. Bueno, pues podemos intentar ver a través del Explora si se apoya esa decisión o no. O bueno, de una manera también para asegurarnos si hemos tenido en cuenta todas las alternativas posibles. O también porque, claro, el Explora no solamente se utiliza en el ámbito educativo, sino también se puede utilizar en otros ámbitos, como es incluso el laboral, como estaba diciendo, hasta en recursos humanos. Y bueno, hay personas que tienen empleo, pero en un momento determinado dejan de tenerlo. Y hay que orientarles para, bueno, de alguna manera que vuelvan a introducirse en la dinámica de conseguir un puesto de trabajo. Bueno, a partir de aquí, estos son los materiales que tiene el Explora. Pues aquí aparece el manual, hay un cuadernillo, bueno, pues obviamente donde aparecen los enunciados, la hoja de respuesta, y aquí quizás yo sí quería hacer comentarios sobre estos dos materiales que son el explorador de ocupaciones y el explorador de estudios, porque es que sin ellos el Explora no tiene mucho sentido. Es decir, como yo decía ya, la teoría de Holland dice, bueno, yo puedo establecer una tipología de personalidad, pero tengo que saber también cuáles son los modelos ambientales y tengo que tenerlos clasificados según esa tipología. Es lo que me permite precisamente hacer la interacción entre ambos. De ahí la relevancia que tienen estos dos materiales que son gratuitos y que no tengan preocupación que si les interesa Explora y lo compran y demás, lo tienen de manera gratuita. Bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que evalúa? Bien, fíjense cómo yo mantengo el hexágono, lo que es el hexágono, porque realmente lo que evaluamos son los mismos 6 tipos que hemos dicho de Holland. Tan solo le hemos denominado de otra forma. Al realista le hemos llamado técnico manual,
al investigador, científico investigador, al artístico, artístico creativo, al social, bueno, social asistencial, al emprendedor, empresarial persuasivo y al convencional, oficina administración. Hemos utilizado estas designaciones porque quizás sean más fácilmente comprensibles a la hora de asesorar. A partir de aquí es comentarles algunas características de la muestra de tipificación. Se aplicó a 3.570, digamos, sujetos, más o menos la distribución un poquito más, como se puede apreciar aquí, un poquito más de mujeres. Toda la ESO, bachillerato, universidad de adultos, la muestra fue bastante extensa, de prácticamente todas las zonas de España, y también pues tuvimos ocasión de trabajar con centros públicos, concertados y privados. A partir de aquí, sus propiedades psicométricas, que obviamente descuiden que no se las voy a comentar, pero sí por lo menos citarlas, y si tienen interés, pues simplemente en el manual pueden localizarla, la fiabilidad de la prueba que nos dice, oye, pues se mire usted, esto se mide bien, que se hizo a través de la consistencia interna de la escala, y después obviamente también se trabajó la validez, tanto de constructo como de criterio. Para ello se utilizaron las pruebas que ya aparecen. Lo que sí tengo que decirle que realmente tanto la fiabilidad como la validez pues avalan de alguna forma la aplicación de estas pruebas, no hay ningún tipo de inconveniente. A partir de ahí, ¿cómo evalúa el Explora? Bien, vamos a ver cómo evalúa el Explora. Esto lo hace Explora. Es decir, Explora evalúa intereses, ¿de acuerdo? Para ello emplea 18 ítems. 9 los dedica a actividades y 9 profesiones. Es decir, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué hay otros inventarios que simplemente enumeran actividades, otros se centran en profesiones? ¿Por qué se hace esa distinción entre actividades y profesiones? Pues mire usted, porque ofrecen información diferente. Cuando yo le pregunto a alguien sobre una profesión, nos vamos a la carta cognitiva y nos vamos a los estereotipos que tenemos de esa profesión. A ver, ¿a usted le gustaría ser médico o médica? Me voy al estereotipo. Y estereotipo de poder, prestigio, etcétera, etcétera, y otras cosas. Pero me voy al estereotipo. Bien. Ahora, las actividades. ¿En qué medida a usted le gustaría, bueno, hacer una intervención quirúrgica o, bueno, atender a un enfermo que ha tenido un accidente y está sangrando? Son dos matices muy claros, diferentes, ¿no? Es decir, posiblemente a alguien le guste ser médico por lo que implica ser médico, pero posiblemente cuando yo le diga las actividades no tengan tan claro precisamente el ser médico en una de esas actividades. Por esa razón, digamos, utilizamos actividades de profesiones. Otro aspecto que evalúa, explora, y que yo también quiero decir que es el aporte, porque otros instrumentos se quedan aquí, se lo digo yo, se quedan aquí, ¿vale? También evalúa lo que son las habilidades de destreza. Sabemos que, claro, no es una prueba actitudinal, no lo es. Porque, claro, es la apreciación que el sujeto hace de sus habilidades, ya lo sabemos. Pero bueno, ahí hay un componente de autoeficacia detrás que también se evalúa. Y se hace con 9 ítems. Y, no quedándonos tranquilos, introducimos también características personales. En este sentido, son características personales, bueno, que están realmente asociadas, son pocos ítems, pero bueno, son lo suficientemente discriminativos para pertenecer, digamos, a uno u otro de los tipos de los campos profesionales. ¿Con eso qué quiero decirles? Pues mire, quiero decirles que se evalúan los campos profesionales 4 veces. Actividades, profesiones, habilidades y características personales. Bien. Dicho esto, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo evalúa. Simplemente el sujeto o bien señala sí o interrogante, si tiene duda o no, ¿de acuerdo? Trabajar el técnico electricista, me gusta, no me gusta. Bueno, estos son puros duros intereses. Trabajar en un laboratorio desarrollando tareas propias de un investigador, dibujar y pintar cuadros. Así se evalúan los intereses por actividades y profesiones. La habilidad y destreza sí es cierto que pusimos un matiz en relación con el enunciado, porque no conformándonos exclusivamente decir, bueno, posee estas habilidades que presentamos a continuación, pero añadimos, o piensas que las podrías adquirir mediante un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, introducimos ese matiz para no perder información. Arreglar pequeñas averías en aparatos electrodomésticos, manejar equipos informáticos para investigar, hacer fotografías y realizar grabaciones de vídeo. Bueno, ahí hay un elenco de enunciados, obviamente,
sobre habilidades y destrezas. Y ya por último, lo que son las características personales, que simplemente lo que el sujeto tiene que responder, bueno, si se cree que es así o no es así. Mira, yo me considero una persona realista, práctica, que prefiere trabajos que requieren el empleo de maquinaria, herramientas, aparatos. Sí quisimos no poner solamente adjetivos, sino pusimos lo que interpretamos nosotros de esos adjetivos, para que todo el mundo sepa por dónde está respondiendo. Bien, dicho esto, ¿qué información aporta el Explora a toda su aplicación? Pues vamos a verlo. Bueno, aquí aparece una cuestión no menor que son los intereses inventariados. Bueno, definir qué son los intereses inventariados simplemente son los intereses que se evalúan a través de cuestionarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Explora, como un cuestionario, pues tiene o evalúa lo que son los intereses inventariados. En ese sentido, ofrece toda esta información, ¿vale? Ofrece lo que son los estilos de respuesta, no hay ninguna herramienta de intereses que lo haga, inconsistencias, dudas. Ofrece un perfil profesional global, ofrece un código sumario, lo explico todo, no se preocupen que lo explico todo. Y un perfil profesional específico. Bien, no quedándonos tranquilos, también hace esto, que no lo hacen otros inventarios de intereses, que es evaluar los intereses expresados. ¿Qué entendemos por intereses expresados? Pues mire usted, los intereses expresados son los manifiestos, es decir, lo que nos manifiestan los sujetos ante la pregunta, ¿por qué profesión está usted interesado? Nosotros les damos opción hasta 5. Y el sistema, cuando elige el sujeto esas profesiones, ya se le asocia a un código, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son profesiones de interés del sujeto que hasta 5. Bien, hasta ahí podríamos quedarnos, pero hemos avanzado un poquito más todavía. Eso que aparece en la parte inferior de la presentación son los índices complementarios que nos permiten, de alguna manera, ratificar la decisión que puede tomar el sujeto. Y que he podido comprobar por otro curso de formación que no se le hace mucho caso a estos índices y son sumamente importantes. Ahí tienen, en relación con los intereses inventariados, hay un índice de diferenciación y consistencia. Puedo repetir, no se inquieten, que es ahora el de comentar cada uno de ellos. Por parte de los expresados hay un índice de coherencia, porque mire usted, no es lo mismo que alguien me diga, pues mira, es que yo quiero ser fisioterapeuta, quiero ser futbolista, quiero ser bombero. Coherencia no hay mucha, porque las profesiones, obviamente, que me está indicando, pues obviamente se alejan de los propios campos profesionales, no son del mismo campo profesional. Y por último, que quizás sea que la puntuación más estrella, que es la congruencia entre los intereses inventariados y la expresados. Todo eso es la información que aporta el Explora. ¿Cómo lo hace? Pues mire usted, a través de ese perfil, ¿de acuerdo? Ahí tienen el perfil, sí parece que se ve un poco complejo, son 2 hojas. La primera hoja hace referencia al estilo de respuesta, al perfil profesional global, al código sumario, y la segunda precisamente ya detalla, porque esto es para el profesional. Realmente lo que el sujeto puede ver es esto. El profesional ve los dos, ¿vale? Para poder matizar el asesoramiento, obviamente. Vamos a ir viendo uno a uno. Nos vamos a centrar en la primera de la hoja que forma parte del perfil. Aquí lo ven mejor, ¿verdad? Perfecto. Nos centramos en los estilos de respuesta. Bien, la inconsistencia simplemente es una puntuación indicadora de si el sujeto está respondiendo de manera consistente. Esto es un indicador que hay que tener muy en cuenta a la hora del asesoramiento, porque en el momento que los límites estén por aquí, de 8 hacia arriba, tendríamos que tener serias dudas de las respuestas del sujeto. Por otra parte, también interesante el otro indicador, que son las dudas, que también sería conveniente tenerlas siempre en un término desde 6 hacia abajo, donde se ve el color verde. Aquí, en este caso, bueno, la persona evaluada, fíjense cómo tiene dudas, tiene dudas. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el asesoramiento. A partir de aquí, aparece un perfil profesional global que es muy sencillito. Son las puntuaciones que obtienen en cada campo profesional. En nuestro caso, aparecen como 2 puntuaciones elevadas, que son el campo artístico-creativo, es una persona que está muy motivada o tiene gran preferencia hacia el campo artístico-creativo, un interés alto, como ustedes van a apreciar, y también, bueno, por el de oficina-administración. Oye, si nos fijamos en el hexágono, realmente la consistencia no, porque los campos están alejados entre sí y como que no hay mucha consistencia a nivel psicológico entre ellos, pero es el resultado de esta persona. Bueno, a partir de aquí ya tenemos lo que podemos considerar como el código sumario. ¿Qué es el código sumario? Pues muy sencillo. El código sumario viene representado por las letras de las puntuaciones en los campos más elevados.
en este caso era el artístico y era el de la oficina de administración, pues efectivamente aquí lo tienen, es un código AO, y ese código les remite a un asesoramiento, a un consejo, que de manera automatizada aparece, ¿de acuerdo? Aparece por defecto en el perfil, ¿eh? Aquí, por ejemplo, pues aconseja, bueno, en este caso el código sumario señala un nivel de preferencia y ajuste elevado hacia el campo artístico creativo, medio hacia el campo oficina administración, y ya van dando indicaciones hacia dónde tiene que hacer la búsqueda de este sujeto. Bien, a partir de aquí, sí me interesa mucho que tengan en cuenta toda la información que aparece en la siguiente hoja de perfil. En este caso, el perfil específico nos permite saber cómo se ha comportado el sujeto en cada una de los aspectos que evalúa el Explorer. Vamos a verlo un poquito mejor, ¿de acuerdo? Ofrece información de, en este caso, los intereses por actividades. Fíjense cómo los picos están prácticamente en el mismo campo. Ahora veremos otras cosas que son interesantes. Pero sí es cierto que ofrece información, bien, hay consonancia. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los intereses por profesiones. Es decir, la persona tiene interés tanto por las actividades como las profesiones artísticas creativas, eso sin lugar a dudas. Pero fíjense cuando empezamos a matizar. Empezamos a matizar y ya en relación con las habilidades, cuando hablamos de habilidades, las tiene la artística, pero destaca sobre todo la habilidad en el campo técnico manual. De otra forma no habríamos tenido esa información, que yo creo que es interesante. Y por otra parte, si hacemos referencia a las características personales, sorpresivamente aparece un interés muy definido, obviamente, no más que interés, unas características personales muy definidas por el campo de oficina de administración. Esos matices no lo teníamos con el perfil general, ¿vale? Y ya, por último, quería hacer referencia a los índices complementarios, porque son los que de alguna manera van a ratificar la toma de decisiones y ayudan obviamente al asesoramiento. La diferenciación, como aquí señalo, realmente lo que nos dice, bueno, nos da la puntuación, pero realmente yo no me fijaría en la puntuación a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, porque ya de por sí el sistema y el algoritmo lo hace, pues no tendremos por qué preocuparnos de que la puntuación sea de una manera o de otra. En este caso, la diferenciación del perfil es media. Obsérvense que había picos, pero no había unos picos elevadamente muy diferenciados. La consistencia, que indica realmente si la relación que hay entre los tipos del código sumario se ajustan al modelo hexagonal, en este caso es baja. Se dan cuenta, tampoco teníamos ahora que recordar, pero hablamos que un tipo artístico con un tipo, digamos, convencional, obviamente están en polos opuestos, por eso es baja. La coherencia de los intereses expresados es lo que yo les comentaba, es decir, con arreglo a lo que el sujeto nos ha ido diciendo de sus intereses por las profesiones, podemos saber en qué grado son coherentes todas las profesiones en cuanto a un campo profesional, ¿vale? En este caso es media, y aquí la congruencia de los intereses nos señala precisamente que existe congruencia entre los intereses inventariados expresados. En este caso es alta. Fíjense, los intereses expresados, cómo están los códigos. Periodista, bueno, la persona dice que quería ser periodista, actor, administrador de redes, arquitecto, cartero. Prácticamente hay componentes artísticos y también aparece el de oficina y administración, ¿de acuerdo? Lo que de alguna manera puede ratificar la toma de decisiones de esta persona. Bien, dicho esto, a partir de aquí, lo que estaba comentándole era, bueno, que tenemos que acudir, porque claro, Explora lo que hace es situar a la persona en un campo o en dos campos profesionales, y lo que hay que hacer es que esa persona indague y explore cuáles son las ocupaciones, en este caso profesiones o estudios, que de alguna manera se ajustan más a su perfil obtenido. Y eso lo puede conseguir a través del explorador de ocupaciones o del explorador de estudios. Te aseguro que hay alrededor de, sí, sobre 900 titulaciones universitarias, formación profesional, bachillerato, incluso ocupaciones, es decir, que tienen donde indagar para descubrir, obviamente, y explorar. El cómo se aplica y cómo se corrige es muy sencillo, es una prueba de TEA y el procedimiento es el estandarizado. Obviamente, pues TEA utiliza su portal de corrección, se puede aplicar en papel, se puede aplicar online, y sí es cierto que permite obtener el perfil del que hemos estado hablando, y esto también es muy importante, pero visto la hora que es, no me va a dar tiempo a explicarlo, pero ofrece tanto un informe personal, que yo creo que es bastante completo para el sujeto, y un informe con mucho detalle para que el propio profesional lo pueda leer, lo pueda leer. En ese sentido, yo aquí tenía un enlace,
pero obviamente por el tiempo que tenemos no me voy a extender ni a introducir en él. Está el informe personal y el informe profesional que se queda ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente ya para finalizar el webinar que estoy desarrollando, les pongo, bueno, esto es un clásico de Forges, realmente cuando le preguntan a uno qué profesión quiere ser, bueno, si decimos feliz y ser feliz en la propia profesión, pues eso es lo ideal. Y por otra parte, también quería finalizar con dos frases que yo creo que algunas de ellas seguramente las conocerán. Ningún viento es favorable para el que no sabe dónde va, obviamente es importante que saber cuál es nuestra dirección. Y otra no menos importante, que es que donde estaremos mañana, pues seguramente es el resultado de las decisiones que vamos a tomar hoy. Así que por mi parte, muchas gracias por su atención. Yo creo que he ido rigurosamente con el tiempo. Me hubiera gustado profundizar más en los, digamos, los informes de salida, pero yo creo que por lo menos una perspectiva global de por qué se debe hacer un asesoramiento y cuál es, digamos, el papel que puede desempeñar, obviamente, el Explora en ello, creo que se han quedado claras. En cualquier caso, pues quedo a su disposición para mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel, por esta extensa y amplia presentación. Bueno, extensa no, porque te has ajustado Me perfectamente ha al tiempo. ajustado, ¿eh? Me ha ajustado. Sí, 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 perfectamente, sí, sí. En cuanto a los informes del Explora, en realidad hay ejemplos Sí, colgados en nuestra página web que los cierto. pueden ver y además, como tú Vale. dices, está detallado en la página web. Pues perfecto, lo vamos a dejar aquí. Estamos recibiendo Sí. muchísimos mensajes de agradecimiento, José Manuel. Ya. Les ha gustado Vale. muchísimo la explicación y sin más, pues nos despedimos hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.